Muy buenos días, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a un nuevo estudio que hoy vamos a iniciar. Hoy vamos a estudiar yugo desigual, y eso lo podemos conseguir en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. El yugo desigual. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos dé orientación del estudio que hoy vamos a iniciar. Excelentísimo Padre amado, aquí estamos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por este nuevo amanecer, Señor, por el agua, por los alimentos, Señor. Te pedimos, Padre amado, que nos dé orientación, que nos guíe y que nos dé sabiduría para estudiar cada día más tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a iniciar un estudio que es muy importante. Y lo vamos a ir desarrollando a la medida que vamos estudiando la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar yugo desigual. Y eso lo podemos conseguir en 2 Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Ve lo que nos dice. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué quiere decir eso? Que no podemos unirnos en yugo desigual, como lo dice aquí la palabra. Eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. La Biblia habla sobre el yugo desigual entre creyente y no creyente, usando la metáfora de un yugo, que es una estructura de madera que une a dos animales para trabajar juntos. El pasaje señala que no puede haber armonía ni compañerismo entre la justicia y la injusticia, la luz y la tiniebla, Cristo y Belial, o un creyente o un incrédulo. También se compara con la diferencia entre el templo de Dios y los ídolos, enfatizando que los cristianos son el templo de Dios viviente y deben separarse de lo inmundo, hermano. Entonces aquí Dios me está hablando que no puede mezclarse lo bueno con lo malo, porque la palabra dice: dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, ¿qué es el yugo desigual? La Biblia advierte enérgicamente contra unirse en yugo desigual con una persona no creyente, especialmente en relaciones matrimoniales o compromisos significativos. Un yugo desigual se refiere a la unión de dos entidades con diferencias fundamentales como fe y valores, lo que puede llevar a conflictos y dificultades espirituales. Ahora, cuando resaltamos el versículo 15 de 2 Corintios capítulo 6, me dice: ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces, aquí la palabra me resalta y me dice y me confirma, ¿verdad? El templo de Dios. ¿Qué es el templo de Dios? Es la formación, es la vida cotidiana en un ser cuando obedece el carácter de Dios. Su cuerpo es morada y templo de Dios, limpio y puro para glorificar al Padre. Entonces, el templo de Dios es la vida en el amor de Dios, es la formación en la vida de Dios. Entonces, aquí Dios me está hablando y me está diciendo en estos pasajes, por lo menos en el pasaje anterior, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 15, ¿verdad? Ahí me está hablando
Y me está diciendo, ¿y qué concordia? Cristo con Belial. Aquí me está hablando, Cristo con Belial es Satanás. Y no coincide, porque Cristo es la sabiduría, Cristo es la santidad, es la formación, Cristo es la salvación. Ahora, Belial, ¿qué significa Belial? Belial significa a Satanás, significa la perdición, significa la maldición, significa la desobediencia. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando una persona es creyente a la palabra del Señor, no puede coincidir con el incrédulo. Es lo mismo la ley, es la obediencia. Cuando tú obedeces la ley, es la obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la ley? La ley lo que hace es llevarme a Cristo. ¿Para qué? Para ser salvo por Cristo Jesús. Entonces, no puede coincidir el mal con el bien, ni la luz con la oscuridad. Hay mucha diferencia. Entonces, el yugo desigual es cuando tú te unes a una pareja y esa pareja prácticamente no cree en Dios, pero tú sí crees. Entonces ahí hay un yugo desigual. ¿Por qué? Porque no concuerdan. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Unirnos en yugo igual, que sea igualitario, que tenga la frialdad en el amor de Dios. Entonces, cuando lo resalta aquí, 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Ve lo que me dice para que tengamos idea qué es lo que estamos estudiando y qué es lo que nosotros estamos analizando en la formación de Dios. Todo en el contexto bíblico, como Dios lo ordena en su palabra, aquí en la palabra del Señor, bíblicamente ordenada en la palabra del Señor. En un escrito está. Por eso que no debemos unirnos en yugo desigual. ¿Por qué? Porque estamos faltando, le estamos incumpliendo a Dios cuando nosotros nos unimos en yugo desigual, en una persona que no tiene el mismo pensamiento, la misma ordenanza, la misma fe en el Señor. Entonces no podemos convivir con una persona que no tenga fe en su corazón, que está lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace esa persona? Contaminar a aquella persona que tiene fe. Entonces, cuando una persona tiene fe en el Señor, pero vive con una persona que no tiene fe, ¿qué se espera? ¿Qué se espera de esa persona? Nada bueno, porque esa persona lo que hace es contradecirte en la fe que tú tienes por Dios. Entonces, tenemos que vivir una vida ordenada en Dios y alejado de lo que no funciona, alejándose de esa persona. Si a esa persona tú le hablas de la palabra y tú le enseñas la verdad, en un escrito está, pero si no tiene oído para oír el mensaje, bueno, tú dejaste el mensaje, pero aléjese de ahí, porque esa persona, tú ya le transmitiste el mensaje. Entonces, por eso que la palabra dice que no podemos vivir con una persona que no cree en nada, que no comparte con nada, porque eso se pega, se contamina. Entonces eso es lo que Dios quiere, que se aleje. No puede estar la luz con la oscuridad al mismo tiempo, no. O eres de Dios o eres del enemigo. La palabra me dice que tenemos que ser obedientes. Ahora, cuando lo resalta 1 Corintios en el capítulo 6, versículos 19 y 20, ve lo que me dice. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta, hermano? Entonces ahí es donde Dios me está hablando, que yo no puedo estar donde está la oscuridad. Si tú eres luz, tú no puedes estar donde está la oscuridad. La palabra me dice que tengo que llevar el mensaje, transmitir el mensaje, transmitir la palabra, llevarla a ese sitio, pero no quedarme. Transmitirla, llevarla y dejarla. Pero esa persona, si tiene oído, oye el mensaje. Oye el mensaje.
el mensaje quedó ahí, fue transmitido y llevado para que esa persona también se salve, para que esa alma se salve. Y Dios me está diciendo, lleva el mensaje a aquella persona que vive en la oscuridad, para atraerlo y llevarlo a la luz. Aquí en el contexto religioso, me dice, el templo de Dios se refiere a la creencia de que el cuerpo de cada creyente es el lugar donde reside el Espíritu Santo. Esto significa que cada individuo como templo debe ser tratado con respeto y cuidado, tanto física como espiritualmente, para que sea un lugar digno de la presencia de Dios, digno de la presencia de Dios. Entonces, aquí la palabra me está diciendo, fíjese usted en el concepto del yugo desigual. El término de yugo desigual se encuentra donde se compara la unión con incrédulos, la unión de la luz con la tiniebla, la justicia con la injusticia o Cristo con Belial. Un yugo es el contexto bíblico, es una estructura que se une a dos animales para trabajar juntos. Y la idea es que si son diferentes, no podrán trabajar en armonía. En el contexto de las relaciones, esto implica que una persona creyente no debe unirse en una sociedad de matrimonio o compromiso profundo con alguien que no comparta su fe en Jesucristo. Yo no me puedo unir en matrimonio con una persona que es incrédula, que no cree en Dios, que está lejos de Dios. Eso es yugo desigual. Entonces la palabra a mí me está enseñando cómo nosotros debemos andar en armonía y en el gozo de la palabra del Señor. Ser fiel a su palabra. Entonces, desobediente a Dios, unirse en yugo desigual, se considera una desobediencia directa a las instrucciones de Dios, ya que implica asociarse íntimamente con alguien que no comparte la misma fe. Estamos claros, cuando una persona no comparte la misma fe es porque es desobediente, no cree en el Señor. Y entonces no podemos unirnos con una persona que no comparta la misma fe en el matrimonio. Eso es yugo desigual. Por eso la palabra a mí me está enseñando que no puedo compartir con una persona que no sea igual a la formación, igualitaria en la formación de Dios, en la obediencia de su palabra, en la obediencia de la palabra del Señor. Aquí Dios me está relatando. Por eso cuando estudiamos a 2 de Corintios, en el capítulo 6, del versículo de 14 en adelante, ahí Dios me lo está diciendo. Y cuando leemos el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, hermano, mi pueblo. Entonces, una persona obediente, este es el templo de Dios, es morada de Dios, Él vive en mí. Entonces, cuando nosotros obedecemos el carácter de Dios en la formación, Él vive en mí. Entonces, la palabra a mí me dice que al yo vivir una obediencia de la palabra del Señor, este cuerpo se convierte en templo de Dios y el Espíritu Santo vive en mí. Entonces, la palabra aquí me está diciendo la influencia negativa cuando nosotros nos unimos en yugo desigual. Las relaciones en el yugo desigual pueden llevar a que el creyente se vea afectado negativamente por la falta de fe y los valores de no creyente, especialmente en el matrimonio. Entonces, ¿qué Dios me está hablando aquí? Me está diciendo que yo no me puedo unir con una persona que no sea creyente, que está lejos de Dios. Eso es yugo desigual. Entonces,
porque aquí la palabra me lo está diciendo, me lo está comprobando. Con un escrito está. Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor y nos fortalecemos en ella, es porque creemos en la formación en la cual Dios nos está hablando, nos está diciendo cómo nosotros como creyentes de la palabra del Señor, como obedientes de su palabra, debemos formarnos, debemos vivir en la obediencia. Dios mismo nos une en matrimonio con una persona creyente en una formación espiritual. Eso es la vida en el amor de Dios, cuando hay amor puro de corazón. Y Dios coloca a nuestro lado a esa persona ideal en el matrimonio. En el caso mío, coloca a alguien ideal para que sea mi esposa. ¿Entiendes? Igualmente cuando una joven es creyente, ¿verdad? Dios coloca al lado de ella a su hombre ideal para que fuera su esposo. Entonces Dios cada día más nos va fortaleciendo a la humanidad cuando cree en la formación de Dios. Por eso, aquí Dios me está hablando las dificultades en la relación. Fíjate cuáles son las dificultades en la relación. La diferencia en la fe puede generar conflicto, falta de entendimiento y dificultad para compartir la vida espiritual con el cónyuge. ¿Qué me está diciendo? Con el cónyuge. ¿Por qué? Porque cuando uno vive con alguien, tiene que ser compartida la fe en la unión, en la formación. Eso es yugo igual, obediencia total en la palabra del Señor. Y Dios une al yugo igual en una formación de amor, en una formación espiritual, porque Él nos guía a la verdad, Él nos guía a la pureza, Él nos guía a la paz, Él nos guía a la formación y Él nos guía para que nuestro cuerpo sea morada y templo de Dios y viva en nosotros, viva en nuestra casa, viva en nuestra familia el verdadero amor de Dios, formado en la palabra del Señor, y el poder del Espíritu Santo vive dentro de nosotros, formado en Cristo Jesús, formado en el verdadero amor de Dios. Aquí está la verdad, aquí está la palabra formada en Cristo Jesús. Y Dios nos guía a ese entendimiento para que nosotros cada día más nos fortalecemos. La palabra dice que tenemos que ser obedientes a la palabra, obedientes a los sagrados 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, no los 10 mandamientos de los hombres. Ahí está totalmente distorsionado los 10 mandamientos que fue hecho por el hombre, distorsionado. Pero cuando tú te vas al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículos del 13 al 17, ahí tú vas a conseguir los verdaderos 10 mandamientos de Dios que Dios se lo entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. El amor a Dios y el amor al prójimo. Ahí está la formación en la cual Dios nos está enseñando, nos está fortaleciendo. Entonces, aquí seguimos estudiando. Aquí en el contexto cristiano, la roca en Cristo Jesús representa estabilidad, solidez, fidelidad eterna, un fundamento firme, inamovible, sobre el cual se edifica la fe. Por otro lado, el yugo desigual se refiere a la provisión bíblica de que los creyentes se unan en relaciones íntimas, matrimonio, noviazgo, con personas que no comparten su fe en Cristo. Hermano, aquí hay algo muy importante cuando vamos a Salmo 94, 22. Fíjate lo que nos dice Salmo 94, 22. Aquí dice lo siguiente: mas Jehová me ha sido por refugio
mi Dios, por roca de mi confianza. Fíjate lo maravilloso y lo hermoso. La fidelidad a Dios es un camino continuo de crecimiento y aprendizaje, donde la gracia de Dios nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Eso es ser fiel a Dios. Eso es el yugo igual. Vivir en Cristo Jesús, en una obediencia hacia Dios, en una formación hacia Dios. Y eso resalta que nosotros vivimos esa armonía en el verdadero amor de Dios. ¿Cómo evitar el yugo desigual? ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, hermanos, cuando nosotros andamos en la obediencia de Dios. ¿Cómo evitar el yugo desigual? La clave para evitar el yugo desigual es ser intencional en la elección de las relaciones íntimas. Esto implica priorizar la fe, buscar la guía de Dios, ser consciente de los peligros, amar a Dios sobre todas las cosas, tener a Dios siempre en nuestra mente, que la paz, la armonía y el gozo de Dios viva en nosotros. Eso es la clave del éxito. ¿Para qué? Para evitar el yugo desigual. El yugo desigual en nuestra vida lo palpitamos, lo vemos alrededor del mundo, vemos el yugo desigual. Nosotros tenemos que vivir en yugo igualitario, igual. Porque si yo soy obediente a la palabra del Señor, mi pareja, que la que vive conmigo, es una que ama a Dios, lo ama de todo corazón, y tenemos que buscar yugo igualitario, que sea igual. No podemos convivir con una pareja en yugo desigual, porque eso nos aleja de Dios cada día más nos aleja de Dios. Y por eso es que tenemos que nosotros vivir una vida ordenada, una vida en Cristo Jesús. Cuando estudiamos a 2 Corintios en el capítulo 6, versículo 17, aquí Dios me está hablando: no toquéis lo inmundo. Este llamado a la santidad implica evitar todo aquello que puedan contaminar espiritualmente al creyente, incluso la participación en prácticas paganas o inmorales. Alejarme totalmente de lo inmundo. Dios quiere que tú vivas en santidad, formado en Cristo Jesús. Y fíjate usted, y yo os recibiré. Dios promete recibir a aquellos que se apartan de lo inmundo y se acerca a Él con fe, en la obediencia de la palabra del Señor. Seré para vosotros por padre, hijos y hijas. Esta es la promesa central que revela la profunda relación de amor y cuidado que Dios desea tener con sus hijos y hijas. Dios como Padre ofrece protección, guía y provisión a aquellos que le obedecen y buscan una relación íntima con Él. Entonces, eso lo resalta la palabra del Señor, y lo dice en el versículo 18: y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos y hijas del Señor Todopoderoso, cuando nosotros obedecemos su palabra. Aquí lo resalta muy claro 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. Nos recuerda que como creyentes tenemos una relación especial con Dios, con quien nos acoge como hijos y hijas, siempre cuando nos apartemos de la influencia del mundo y nos acerquemos a Él en la santidad. Fíjese usted, Dios quiere que nosotros vivamos una vida ordenada, llena de amor, de fortaleza divina. ¿Cómo evitar el yugo desigual? Aquí la palabra me enseña que la clave para evitar el yugo desigual es ser
intencional en la elección de las relaciones íntimas. Esto implica priorizar la fe. Al elegir una pareja o un amigo cercano, es importante buscar a alguien que comparta los mismos valores y creencias fundamentales. Buscar la guía de Dios, orar y buscar la dirección de Dios en la forma de decisiones importantes. Es crucial para tomar decisiones sabias y evitar relaciones que puedan ser perjudiciales. Ser consciente de los peligros. Estar al tanto de los riesgos del yugo desigual puede ayudar a tomar decisiones más conscientes y evitar relaciones que puedan llevar a conflicto y dificultad. La palabra a mí me enseña, no vivir en yugo desigual es un llamado a la prudencia y a la sabiduría en la elección de las relaciones íntimas, buscando la armonía y el crecimiento espiritual en la compañía de personas que comparten la misma fe y valores. Aquí Dios me está enseñando cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada, llena de amor, llena de fortaleza. Aquí Dios me está enseñando el camino verdadero. Por eso que la palabra aquí me enseña cómo nosotros debemos ser el templo de Dios y morada de Dios, cómo debemos ser la roca fortalecida en Cristo Jesús, viviendo una vida ordenada, llena de amor, llena de bendición. Dios me está enseñando cada día más a fortalecerme en esa palabra, en esa fortaleza divina que nosotros debemos alcanzar la formación de Dios. En el concepto del yugo desigual, el término yugo desigual, esta metáfora agrícola tomada de la práctica de atar animales de trabajo sugiere que unir a una persona con diferentes sistemas de valores y creencias es perjudicial. Entonces eso es yugo desigual. Ahora, incrédulos. ¿Qué representa incrédulos? Se refiere a personas que no siguen a Cristo ni comparten su fe. Esas son personas incrédulas. Entonces, nosotros tenemos que estar separados del yugo desigual, totalmente separados, porque no puede andar la luz con la tiniebla, es imposible. O eres luz o eres tiniebla, pero no puede andar en yugo desigual, porque eso te aleja de Dios. Entonces, aquí Dios me está hablando cómo nosotros debemos vivir una vida totalmente ordenada en la palabra del Señor, fortalecida en la palabra del Señor, creciendo cada día más en la palabra del Señor, fortaleciéndonos cada día en la palabra del Señor, siendo fuerte en la palabra del Señor, ordenando nuestra vida en una formación espiritual. La palabra me enseña y me relata en el contexto de la roca formada en Cristo Jesús que debemos manteniéndonos firmes en esa roca, firme en la fortaleza divina de Dios. Dios quiere que nosotros vivamos una vida llena de amor y de fortaleza. Bueno, familia, hasta aquí el estudio de hoy en yugo desigual. Cómo nosotros debemos vivir una vida ordenada. Por eso yo los invito a cada uno de ustedes que sigamos ese camino de obediencia, ese camino de amor. Dios quiere que nosotros vivamos una vida ordenada, en yugo de igualdad, en yugo de formación, en yugo de amor, en yugo de paz, en yugo de fortaleza, en yugo de sabiduría. ¿A través de qué? De la palabra. El yugo igual, formado en Cristo Jesús, viviendo una vida ordenada en la palabra del Señor. Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos esa vida ordenada en el yugo igual, igualitario, formado en Cristo Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, formado en la fortaleza divina, formado en la sabiduría de Dios, que es el verdadero amor de Dios. Si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Cuando yo amo al Señor, el yugo igual está aquí, en el amor de Dios, porque somos templo y morada de Dios. Somos la fortaleza divina en el amor de Dios, la fortaleza de Dios.
Somos el amor verdadero en Cristo Jesús, formado aquí en nuestro corazón, que es el yugo igualitario. Por eso yo le invito a ustedes, no se una en matrimonio en yugo desigual, porque no puede estar la luz con la oscuridad al mismo tiempo. La palabra me dice que tenemos que andar en yugo de igualdad, en el amor verdadero de Dios. Bueno, familia, yo los invito a seguir creciendo en la palabra del Señor. Y eso sí, hermanos, escudrillen la palabra, llénense de sabiduría, llénense de entendimiento, porque aquí está la verdad. Sígase fortaleciendo en la palabra de Dios para que crezca cada día más en la formación de Dios. Bueno, será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra del Señor. Hoy estudiamos yugo desigual. Espero que este tema que hoy estudiamos le haya sido de mucho interés para cada uno de ustedes, para que comprenda qué es yugo desigual. Bueno, será esta otra oportunidad, seguiremos estudiando la palabra. Y eso sí, hermanito, no se olvide de darle like y suscríbete a mi canal. Bye bye, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.